hay uno que en otra época estaría seguro. Segurísimo. ¿Cómo está, Fernando? Hola Martín, ¿Todo hola bien? equipo. Hola gente. Bueno, yo lo llegué a ver. Ah, sí, eras chiquito. Yo vi, sí, pero me encantaba. Titanes sí. en el ring, yo llegué a verlo. Un verdadero clásico, sí, de muchas décadas realmente. Y bueno, algunos lo pedían, así que acá estamos. Mirá. Abrazo a toda esta gente que mira, que colabora. Gracias San Clemente, Jorgito, Alejandra, Gaby López, Pablito Portalupi, a toda la gente fanática de Titanes en el ring. Hoy vamos a tratar de rendir un homenaje. Pero mirá, acá aparte de las dos figuras, tenemos a Martín Karadagian, el uno, obviamente. Number one. Y la momia, que era otro de los personajes más queridos dentro del ring, ¿no? Bueno, pero ahí estaba un personaje realmente delicioso y con misterio de quién era la momia. Sí. Eso lo vamos a ir develando. ¿Hay imágenes para contar un poquito la historia? Sí, tenemos imágenes, por supuesto. Ahí de lo Mirá, que ha sido la historia de esto que ha acompañado a generaciones. Claro, Martín Karadagian empezaba ya en los años 50, 40 y 50 en el Luna Park con el famoso Cacha Cascán, esa lucha que él le incorporó los condimentos de humor y se volvió una celebridad. Tal es así que por los años 50 tuvo sus primeras películas en el cine, pero él se daba cuenta, él iba más allá, diciendo si esto es tan grande, puede ser aún más grande. Tendría que hacer un esfuerzo para llegar a la televisión porque ya la gente dejaba de ir a los estadios y conocía a Alberto Olmedo, que por entonces hacía el Capitán Piruso. Martín había participado de esos programas junto a Alberto Olmedo y decidieron hacer una lucha. El noviembre de 1961 en el Luna Park, 3.000 personas quedaron afuera, obviamente que la ganó el Capitán Piruso y Martín se dio cuenta que el futuro estaba en la televisión. Así nace Titanes en el ring. Unos meses después, en marzo de 1962, pasó por todos los canales generando personajes como el Caballero Rojo, como Pepino, como la Momia. Toda la familia se sentaba esperando el programa los fines de semana. Y bueno, no solamente los chicos, sino las nenas estaban encantadas con los personajes. Si se lo cruzaban a Martín, le preguntaban acerca de ellos, de cómo habían nacido. Estas son películas en donde participó Martín, pero el gran duelo venía también en el Luna Park años más tarde, ahí con Karadagian contra la momia. Sabíamos que era una pantomima, que era una puesta escénica. Pero qué bien hecho que estaba. Muy bien, era un verdadero clásico, donde Martín le agregaba unos condimentos de riesgo, pero bueno, sin duda, como decíamos recién con Martín, el personaje de la momia fue uno de los personajes más salientes del año 1972. Esta es la última película que hizo Martín, la última aparición en el cine, en 1974. Junto a Julio de Gracia, Marita Ballesteros, donde hubo una banda de malevos y malvados se quería apoderar del sarcófago de la momia del faraón. Pero Martín se convirtió en una leyenda. Dejó de ser un personaje malo a partir que nació su hija Paulina y se convirtió en un ídolo de los chicos, de los grandes, haciendo ese show, pasando por todos los canales. Esa es la etapa de Canal 11 o el Telefe. Maravillosa época. Martín se convirtió en un ídolo y creo que fue un pionero en mucho, no solamente en la televisión, en el cine, sino en un concepto nuevo de televisión. Sí, debe ser uno de los pocos programas además donde un árbitro es famoso. Sí, tal cual. No? Hemos tenido de fútbol famoso. También, sí. Pero acá William Boo era. William Boo, famoso, que empezó también como luchador. Había muchos que empezaron como luchador y terminaron en otra técnica, como arbitraje, también el caso de Ararat. Pero bueno, William Boo era un personaje querible aparte. Pero bueno, Martín fue pionero en muchas cosas, como le decíamos con Martín hace un ratito. En cuanto al merchandising, antes que la WWE, antes que Hulk Hogan, antes que todo eso, él era muy vivo y ya para los años 70 dijo esto hay que comercializarlo. Antes todavía había juegos de mesa como este, eran muy simples, de los años 60, era un tablero. Es una reliquia esto. Y todo claro, eso sí que es una reliquia realmente. Era un tablero de mesa en donde vos jugabas con las fichas y podías hacer las diferentes tomas, cortito, la doble Nelson, la patada voladora, volvías para atrás. Esto, mira. No, había yo-yo, mirá el material con el relieve. No, Martín, licencia que venía, licencia que aceptaba. Y explotaba mucho su imagen. Obviamente. Bueno, ahí no sé si se ve, pero está la imagen de Martín. Y cuidaba, era muy hábil. Si bien no tenía una educación
había nacido en San Telmo, en un conventillo, era muy hábil para Sí, los negocios. ni hablar. Llegaron las carameleras, que le decían que eran unos clásicos carísimos en ese momento, que se vendían en panaderías, figuritas de todo tipo, los muñequitos clásicos de los chocolatines. Eso, los chocolatitos, ¿no? Eso Mirá. fue la colección más vendida de la historia, la de Titanes. Tal es así que ese mismo año la empresa que lo fabricaba Sí. decidió sacar una segunda línea para seguir vendiendo los personajes. Llegaron los discos. Uno de los discos maravillosos es este. Vos tenés Claro, otros ahí. sí. Porque Mirá los cuántos temas... sacaron. Y mirá, ahí tenés el más clásico también, la Sí. momia blanca, la momia negra. El primero que estamos viendo ahí es el original, quizás el más vendido, ¿no? Claro, Claro. la foto más clásica. Y después, pero ¿quiénes grabaron? La momia blanca y la momia negra grabaron discos también. también, o sea, no ellos, pero No, bueno, no, había no, canciones. pero, claro, ¿Se ligadas acuerdan a esto? De Rodolfo Mirá. Di Sarli participaba también Ahí en la mostró creación de otro. los temas. Mirá. No te dan las manos. No. ¿Cuánto? ¿6? ¿5? Ajá. Tremendo Y la está, cantidad bueno, de discos. Vamos Mirá. viendo cómo también él iba Sí. pasando el tiempo para él. Es cierto, Gracias a un amigo conseguimos un álbum completo de figuritas de los 80. Ah, mirá. todas Había las que figuritas. juntarlos, había difíciles, por supuesto. Qué lindo esto. Impresionante el merchandising de Martín Caradagian, Hermoso. que se convirtió en un ídolo y que además de él aparecieron ciclos que vinieron después, como Lucha Fuerte, como Coloso de la Lucha, No me como acordaba. 100% Lucha. Estoy recordando ahora estas Y vos, figuritas. Tremendo. tenías 10 años. Un poquito Lo más, llegué a ver, sí. sí, muestro algo de las figuritas, sí, quizás muchos deben estar recordando que las juntaban, eran chiquitas dentro de todo, Sí, eran fotografías además. claro, Mirá pero qué bueno. había que juntarlo. Qué lindo Había esto. cartitas. No, Martín fue un genio. ¿Y esas son las cartas? En cuanto a la momia, las cartas famosas de ya la época de los 80, siempre No, estaba... no había play, ¿sí? Jugábamos con esto. No había otra cosa. No había play. Exactamente. ¿Sí? Y siempre estuvo el misterio de la momia, De la momia. que bueno, Ajá. fue Iván Kowalski al principio, el gitano Ivanov. Cuando se descubrió a través de una revista de tirada nacional quién era la momia, él hizo toda la estrategia para poner a la momia con otros luchadores, cosa de despistar de nuevo. Sí. La momia negra le interpretaba el ancho Rubén Peuchele. Eran muchos los misterios, muchos luchadores hacían de otros personajes. Claro. Y bueno, que están en la memoria. de Ahí estaba todos. viendo, dentro de la figurita está el androide. ¿Se acuerdan? El androide. Me parecía un personaje, para esa época era tremendo. Sí, aparte Mirá lo que es la de figurita del androide. Y era, le mandamos un saludo a Figueroa, que fue la última momia realmente, mirá. y además era el olímpico. Muy bueno. Se habremos tomado jugo. Había un personaje que se llamaba Dince, Dice, hablando de Mocoretano. que siempre arrancaba perdiendo, le acercaban el vaso de jugo, lo tomaba y ganaba. De una manera, un chivo encubierto. No. Lo decimos ahora porque no existe, No existe ¿no? más, Pero yogur Solanka, era claro, eran maravilloso. tremendos los personajes. Y cómo creó todo esto, ¿no? Porque realmente vio lo que generaba la gente, bueno, infinidad de discos, figuritas, muñecos, y lo que generaba el propio programa. Sí, generando una verdadera leyenda. Por eso el recuerdo hoy, porque fue en marzo de aquel año que aparecía el ciclo, y hoy en día todavía está en la memoria de la gente. Sin Increíble. dudas. Gracias, Fernando, por traernos estas historias de colección. Hoy disfrutamos de la obra de Martín Caradagian con Titanes en el Ring. Muchas gracias. A ustedes.